Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermanos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Le damos gracias al Señor que nos permite reunirnos para nuevamente estudiar un poco de la palabra de Dios. Siempre digo lo mismo porque siempre es la verdad y nunca cambiará. Esta palabra tiene poder para sobreedificarnos y darnos herencia entre los santificados. Eso dice la Escritura y nosotros creemos la verdad de Dios. Hace 2 semanas atrás comenzamos el nuevo estudio acerca del Evangelio eterno, donde dijimos que nos proponíamos estudiar a través de las Escrituras el Evangelio, y comenzamos con el versículo número 1 de Génesis capítulo 1, versículo 1, y hablamos acerca de en el principio, usando la palabra Bereshit, que era el original, o Génesis como se le tradujo luego. Hablamos acerca de cómo en el libro de Génesis se nos dan atisbos acerca de la centralidad de Jesús en las Escrituras, y pone diferentes tipos, como el primer Adán que trajo muerte, Cristo trajo vida, ¿ve? Y así sucesivamente dimos varios ejemplos. Comenzamos hablando acerca de que todo lo que Dios creó es bueno. Usamos el versículo Génesis, capítulo 1, versículos del 1 al 2 y el versículo 31. Contestamos preguntas como cuáles son algunas cosas que podemos aprender en estos versículos acerca de la naturaleza y el carácter de Dios. Cómo dedicar tiempo a la meditación sobre la creación y cómo puede ser eso un ejercicio valioso para todos los santos. Contestamos por qué es importante que recordemos no solo que Dios creó todo, sino que todo lo que creó era bueno. Y también cómo puede descarrilarse una persona que no reconoce la verdad de que todo lo que Dios creó en el principio era bueno. Luego el segundo día hablamos acerca de cómo Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Contestamos preguntas como ¿qué diferencia hizo Dios en la manera en que creó todo el universo, el cosmos, y lo que hizo diferente cuando creó al hombre? Contestamos la pregunta, ¿qué crees que significa la imagen de Dios? Y por qué es importante que reconozcamos que todos los seres humanos fuimos creados conforme a esa imagen. También al final le hicimos 2 preguntas para que ustedes se llevaran. Y eran, ¿qué indica que todas las personas son creadas a imagen de Dios respecto al trato que debería recibir cada ser humano? Queriendo decir, si todos los hombres son creados a la imagen de Dios, ¿qué trato debe dársele al hombre? Y esto nos enseña a cómo relacionarnos con los seres humanos. Porque a la medida que nos relacionamos mal con ellos, también estamos demostrando una mala relación ¿con quién? Con nuestro Creador. Y finalmente, la pregunta última que hicimos fue, ¿qué obstáculos hay en tu propia vida? Para que te evaluaras a ti mismo. ¿Qué obstáculos hay en tu propia vida para vivir en verdadera comunidad? Si la imagen de Dios tiene que ver con algo relacional y con mostrar el carácter y la comunidad de Dios, y también administrar de una manera que le honre y le glorifique, ¿qué obstaculiza tu vida para vivir de una manera que le honre? Piensa en estas cosas, amado hermano. Hoy vamos a ir al libro de Colosenses, capítulo 1, versículos 15 al 17. Vaya conmigo al libro de Colosenses, capítulo 1, versículos 15 al 17. Y contestaremos varias preguntas en este día. A medida que leemos este texto, quiero que tengan estas 3 preguntas en su mente. 3 preguntas. Número 1, ¿qué descripción de Jesús te resulta más llamativa en estos versículos? O sea, que llama más tu atención, ¿verdad? Brilla o se resalta en tu corazón.
¿Qué descripción de Jesús toca más tu alma cuando la escuchas? La segunda pregunta, ¿qué nos dicen estos versículos sobre el propósito y el proceso de la creación? Vamos a ver cuando leamos los versículos, ¿qué nos dicen estos versículos sobre el proceso y el propósito de la creación? Y finalmente, ¿cómo cambia nuestra perspectiva de la creación y de la vida? Reconocer que todas las cosas fueron creadas por el Hijo, a través del Hijo y para el Hijo. Voy a repetir esa última pregunta, porque nos proponemos responder todas estas cosas a través de este estudio y algunas cositas más. Y es cómo cambia nuestra perspectiva o nuestra manera de ver de la creación y de la vida, reconocer que todas las cosas fueron creadas por el Hijo y a través del Hijo y para el Hijo. Vayamos a Colosenses, capítulo 1, como les mencioné, Colosenses capítulo 1, versículos del 15 al 17. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, háblanos. Háblanos, Señor, por medio de tu palabra en esta noche y bendice nuestras vidas con tu alimento espiritual. Bendice a mis hermanos y a los que nos escucharán, a los otros hermanos y amigos que también nos escucharán a través de las redes. Bendice a mis hermanos que se han dado cita aquí para comer de tu palabra, que es vida para nuestras almas. Por Jesús nuestro Señor. Amén. La Biblia dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Aleluya. Esa es la palabra. ¿Se acuerdan de las preguntas? Primeramente, con respecto a esto, quiero comenzar diciendo que la Biblia es un conjunto de escritos o libros. Porque hay distintos libros, hay cartas, hay poesía, hay de todo. Así que es un conjunto de escritos o libros centrados en ¿quién? En Dios. No se nos debe olvidar, en el principio, Dios. Y todo lo demás es la historia de Dios y su intervención con todo lo creado, especialmente con el hombre. Ese debe ser el enfoque de cada estudio. Todo debe ser para la gloria de Dios. Amén. La escritura nos fue dada por una razón. ¿Saben cuál es? Para que usted y yo pudiéramos conocer a Dios. Así como hay una creación que nos revela la gloria de Dios, como mencionamos en estudios anteriores. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Esto nos enseña a aprender que Dios es poderoso y que Él es Dios, el Creador. Pero si queremos conocerlo más íntimamente, tenemos que escuchar su voz. Y Él ha querido que a través de las edades se almacene un registro que cuente las intervenciones de Dios con el hombre. Ese registro revelado se le conoce como las Escrituras o los libros. Y ahora, como se compendió todo en un códice, ¿qué es esto? Se le conoce como el libro. Así que usted y yo, si somos creyentes, somos el pueblo del libro. Para nosotros esta es la norma, es la regla, es la instrucción y es la vida.
¿Qué significa eso entonces? Significa que cuando leemos las Escrituras, ¿en qué debemos concentrarnos principalmente? En lo que podemos aprender, amar y abrazar sobre Dios y su Hijo Jesucristo. Si usted va a la Escritura, no es tan solo para obtener información, sino para aprender algo muy importante, con el propósito específico de internalizarlo, amarlo, abrazarlo. ¿Ve? Y esto todo tiene que ver con Dios y con su Hijo. Vaya conmigo al libro de Esdras, capítulo 7, el versículo 10. Capítulo 7 del libro de Esdras. El versículo 10. Allí se nos presenta a Esdras y se nos dice lo que él hizo cuando quería estudiar la Biblia y cuando quería enseñarla. ¿Qué él hizo? Lo tenemos. Esdras capítulo 7, versículo 10. La Biblia dice, porque Esdras había preparado su corazón. O sea, había arado su corazón antes. Ararlo, sacarle cosas. Prepararlo para recibir algo importante. Así que tu corazón es el terreno, es la tierra. Y tú tienes que ver qué clase de tierra tú eres. Cuando alguien te dice, tú eres un tierra, yo le digo, tú tienes la razón. Tal vez ellos lo dicen como una burla, pero no deja de ser la verdad. Mi corazón es la tierra donde la preciosa semilla tiene que ser sembrada y debe estar preparado. ¿Para qué debe estar preparado? Para inquirir. Allí dice, y Esdras había preparado su corazón para inquirir. ¿Qué significa eso? Inquirir. Escudriñar, estudiar, profundizar, reflexionar, meditar. ¿Sobre qué? La Biblia dice sobre la ley de Jehová. ¿Con qué propósito? ¿Simplemente para tener la información? No, este estudio tiene el propósito que, como dijimos al principio, de aprenderlo, o sea, hacerlo tuyo. Amarlo, abrazarlo, de tal manera que en todo lugar tú puedas mostrar al Padre y al Hijo. Continúa el texto diciendo, y para cumplirla. Tú estudias lo que el libro enseña, ¿para qué? Para andar en los caminos ordenados por tu Dios. Pero no tan solo te quedas con caminar en la verdad de Dios. Debes preparar tu corazón con el propósito de impartirlo. Aquello que has recibido, aquello que estás practicando, aquello también debes compartirlo. Debes volverte en un instructor. Si estás en tu casa, mujer, con tus hijos. Padre, tienes que instruir a tu esposa y a tus hijos. Hermanos de las iglesias, deben instruir a los santos. ¿En qué? ¿En los inventos de nuestro corazón? No. No. Y 1000 veces no. En la palabra que ha sido dada. Así que preparamos nuestro corazón no para los inventos que la gente está hablando. Por eso es que hay tanta distorsión en la iglesia de tiempo. Porque la gente le llama palabra, no, palabra de Dios, y comienzan a declarar con su boca muchas de las cosas que contradicen claramente las Escrituras. Pero nosotros somos el pueblo del libro y tenemos una palabra profética, cual es segura como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana nazca en nuestros corazones. Y dice el texto claramente allí, en el propósito es enseñar a Israel, en el caso nuestro cristiano, que somos el verdadero Israel de Dios, enseñar los estatutos y decretos. Claramente, ¿de quiénes son esos estatutos y decretos? La Biblia dice que estamos inquiriendo en qué libro, en el libro de Buda, en las confesiones de Confucio. Allí dicen la ley de Jehová, en la palabra de Dios, en el libro.
Esa es la manera en que preparamos nuestro corazón. Prepara tu corazón, ara tu corazón antes. Inquiere en el libro del Señor. Practica el libro del Señor. Y luego transmite lo que has recibido de Dios. De tal manera que puedas decir como Pablo, lo que hemos visto y oído y contemplado. Él dice, lo que oíste y viste en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Y Juan decía lo mismo en una de sus cartas, la primera carta, lo que hemos visto y oído. Y hemos tocado con nuestras manos tocante al verbo de vida. Eso os anunciamos. Tenga cuidado de llamar evangelio lo que la gente ahora le está llamando evangelio. El evangelio está centrado en el Hijo de Dios. Continuando. Tenemos que preguntarnos en este texto que leímos de Colosenses. Colosenses 1, 15 al 17, vaya allí. ¿Por qué creó Dios? Porque dijimos que en el principio creó Dios. Y ahora estamos en Colosenses, donde nos muestra por qué creó Dios. ¿Habrá sido porque se sentía solo? ¿Se sentía acaso solo Dios? O no, es que quería compañía. Y por eso creó, porque estoy solito. ¿Será que había algo deficiente en él, que él necesitaba algo que no poseía y lo construyó? Como los seres humanos, que cuando necesitamos algo, construimos cosas que nos ayuden a. ¿Será que Dios no podía? Que era deficiente en algo y quería construir algo para ayudarle a él. ¿Qué ustedes creen de eso? Suena esta herejía, ¿no? ¿Habrá sido porque él quería suplir tal vez alguna necesidad personal? ¿Algo que le produjera satisfacción y alegría? Me pregunto, ¿el ser humano es especialista en satisfacer y alegrar a Dios? Yo quiero que analicemos esto. Sí, porque por ahí se escuchan muchas cosas de gente que no entiende. Afirmaciones como las que estoy diciendo no son mías. Son contestaciones de muchos que no han entendido quién es Dios ni su carácter, porque no le conocen. Todavía para muchos, aún en las iglesias, Dios es el Dios no conocido. No conocen sus atributos y dicen afirmaciones como las que estoy diciendo aquí. Y a todas estas preguntas, ¿por qué creó Dios? ¿Habría sido porque se sentía solo? ¿Porque habría algo deficiente en él? ¿O para suplir una necesidad personal? Mi respuesta a través de las Escrituras es de ningún modo. En ninguna manera. Eso significa que Dios no creó porque le faltara algo, sino porque sobreabundaba. Escuche bien. Dios no creó porque le faltaba, sino porque sobreabundaba. Él tiene mucho que dar. Hay demasiado en él. Pozos insondables. Hay riquezas de gloria. Y a él le plujo en el beneplácito de su propio deseo derramar bendiciones y crear seres que fuesen los beneficiarios de esas bendiciones. ¿Por qué? Porque quiso. La Biblia le dice a esto el designio de su voluntad. Le plujo a Dios hacerlo así. No, pero ¿qué había en mí para que Dios me bendijera tanto? No. Dios no da por lo que había en ti, Dios da por lo que hay en él. Él está lleno, satisfecho.
Dios se desbordaba de comunión perfecta entre las tres personas de la eternidad desde el principio. Voy a repetir esto. Dios se desbordaba de comunión perfecta entre las tres personas desde el principio. Así que la razón para crear no es porque le faltaba o porque se sentía solo, porque realmente Él nunca ha estado solo. Si hablamos de la doctrina de la soledad de Dios, significa que Dios, las tres personas de la Trinidad, eran lo único que existía antes de que todo fuese creado. En ese sentido solo, Él es el solo, pero allí es una doctrina. La doctrina de la soledad de Dios, que tiene que ver no con que se siente solo, sino que es Él el único, la fuente, el origen. Y por eso es que Él dice, y no niega, yo soy Dios, no hay más, no conozco ninguno. Son sus palabras, no las mías. Aleluya. Oye, cuando Dios habla, Él habla como Dios. Él puede decir cosas que otros no pueden decir, como siempre y como nunca. Palabras así, contundentes, poderosas, que en su boca y en la mía son pura mentira. Siempre estos, nunca estos. Cuando usted dice y yo decimos cosas como esa, muchas veces hasta mentimos. Pero cuando Él dice siempre y nunca, es verdad. Sea Dios veraz y todo hombre un mentiroso. Aleluya. Mire, las personas suelen malentender la naturaleza de la Trinidad, de un Dios en tres personas, y creer que en la creación Dios era el Padre, que más adelante en Belén se transformó en el Hijo, y que después en el libro de los Hechos se volvió el Espíritu Santo. Y esto, amigos míos y hermanos míos, no es cierto. En realidad, esto se trata de una herejía. ¿Saben lo que es una herejía? Herejía es todo aquello que se opone a la doctrina o enseñanza de la fe. Esa herejía se conoce como modalismo. El modalismo es una herejía. Y los que lo creen, aunque adoren a Jesús, no le sirven al Dios verdadero. Escuche lo siguiente, no son verdaderos creyentes, no representan a la verdadera cristiandad, porque están negando al Padre y al Hijo, o niegan al Espíritu Santo, o niegan a una de las personas. Y entonces el fundamento de su fe es falto, no es completo. Hay un movimiento que se llama el unicitarismo. Los unicitaristas, hay muchas iglesias que son unicitaristas. Pueden usar la Biblia, pero la malinterpretan y hacen lo que yo acabo de hacer. Presentan a Dios como manifestándose en diferentes formas, pero siendo simplemente una sola persona. Pero la Biblia dice que Dios es tres personas. Y a veces nosotros no lo podemos entender porque usted no es tres personas. A veces hacemos comparaciones que no tienen que ver. No, es que nosotros somos, dicen algunos, alma, cuerpo y espíritu. Somos trinos, no. Eso no es lo que significa. Porque usted tiene alma, cuerpo y espíritu, pero usted no son tres personas. ¿Entiende? ¿Usted cuántas personas? Una sola persona, una sola esencia. Dios es tres personas, una sola esencia. Y esto no significa que Dios padece de múltiples personalidades, como dicen por ahí. Porque hay seres humanos que en la cabeza están destartalados y crean diferentes personalidades. Yo soy uno de ellos, pero sigo siendo una sola persona. Hermano, mire. Escuche lo siguiente. Por el contrario, ¿qué nos enseña la Biblia? La Biblia nos enseña
que Dios ha existido desde cuándo. Desde siempre. Dios ha existido desde siempre, eternamente. ¿En cuántas personas? No, pero es que la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Hay muchas palabras que no aparecen en la Biblia también. No significa que no sean verdad. ¿Aparecen dinosaurios en la Biblia? ¿Significa que no existen? Es que antes se le llamaba como monstruos marinos. Y en las versiones antiguas de la Biblia, ¿sabe cómo lo traducían? Tú buscas las versiones más antiguas. Dragones. Se le llamaba dragones. Se escogen palabras para explicar verdades que la Biblia revela. La Trinidad es simplemente una palabra que se usa para explicar una realidad que se deja ver a través de las Escrituras. Que Dios es un solo Dios, pero es tres personas. ¿Entiendes? Así como nosotros a cada rato inventamos palabras para tratar de definir algo que muchas veces vemos. Y como no tenemos la palabra, nos inventamos una. Porque el lenguaje es vivo. ¿Entiendes? El lenguaje es vivo. Amado, continuando. La Biblia también enseña no tan solo que Dios vive en tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. También nos enseña que Dios creó todas las cosas a través del Hijo y por el Hijo, que fue lo que leímos allí en Colosenses, capítulo 1, versículos 15 al 17. En estos versículos, encontrados en el libro de Colosenses, son paralelos al pasaje primero del libro de Génesis, el relato de la creación, y nos muestran verdades de cosas que ocurrieron allí. Son paralelos porque nos dicen exactamente lo mismo. Si usted lo mira, vaya conmigo, capítulo 1, versículos 15 al 17. Dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Y cuando usted compara eso con Génesis 1 y 2, usted sabe de quién están hablando ahí. En este pasaje de las Escrituras se nos enseña que Cristo era antes de todas las cosas. ¿Qué indica esto acerca de Cristo? ¿Qué atributo de Cristo nos habla este texto? ¿Cuál? Eternidad. Cristo es eterno. Esto destruye argumentos porque hay gente que piensa que Cristo tiene principio, porque se usa en la Biblia que Él es el primogénito. Y cuando la gente usa ese argumento es que no entiende todo lo que la palabra primogénito significa, porque también Cristo es el primogénito de los muertos. Si lo traducimos como el primero, ¿sería Cristo el primero que murió? Primogénito en la Biblia significa aquel que le ha sido dada la autoridad, el primado. Pero también significa el primer nacido en la casa, el primer poder. O sea, tiene diferentes significados y tenemos que ver esos significados en su contexto. Y cuando usted mira todo el contexto del pasaje, usted puede ver que Cristo lo presentan no como uno que ha nacido, sino como uno que es increado. Cristo no es un ser creado, es el creador eterno. Y eso es lo que enseña esa frase: Él es antes de todo lo creado, de todas las cosas. La palabra cosas en la Biblia, en griego, es pantos, cosas. Hay gente que son panteístas porque adoran ¿qué? Las cosas.
Pero Cristo es el Pantocrátor, el creador de todas las cosas. Cuando todo empezó, la Biblia dice que Él ya estaba allí. Cuando todo empezó, Él ya estaba allí. Y eso es importante porque no importa dónde tú vayas en este mundo. Cuando tú llegas al lugar, ¿quién ya estaba allí? Él. Esto aplica en el pasado, como en el presente, como en el futuro. Nosotros miramos el futuro como algo que va a suceder en un momento dado, pero Él ya está allí. Porque Él habita la eternidad. Aleluya. Él estaba allí haciendo que todo se hiciera realidad. O sea que Cristo es el que hace que las cosas sucedan. Él es el que establece lo real. Y esto es importante porque estamos viviendo en un tiempo donde la gente vive basado en percepciones y cómo se autopercibe. Pero la verdad no es otra cosa que aquello que se conforma con la realidad. Y la realidad la define el Creador. La realidad la define Cristo porque Él estaba allí desde el principio. Por lo tanto, las cosas son como Él las llama, no como nosotros las percibimos. ¿Están entendiendo? Si Él dice que tú eres un hombre, eres un hombre. Si dice que tú eres una mujer, eres una mujer. Si dice que tú eres un perro, tú eres un perro. Y si dice que tú eres un gusano, lo eres. Como le dijo a Israel, gusano de Jacob. Lo que Él dice es la realidad definitiva de todas las cosas. En ese momento uno tiene que pensar, Señor, di algo bueno de mí. Porque lo que tú digas de mí es la realidad que definirá mi vida. Porque mi vida se trata de lo que tú dices. ¿Entiendes? Mi vida se trata de lo que tú dices. Yo soy lo que tú dices que soy. Yo vivo porque tú dices que viva. Y cuando digas que muera, moriré. Y cuando me llames y llames el polvo de la tierra, se reunirá de cualquier parte el que se encuentre. Se volverá a unir a la voz de aquel que llama. Se recompondrá, como en el valle de los huesos secos donde todo se unirá. Y volveré a vivir. Porque Él lo dijo. Él lo habló. Se hará como Él lo ha hablado. Aleluya. Esto es tan así que cuando Jesucristo estaba hablando con los líderes religiosos de su época, Jesús dejó en claro su preexistencia y divinidad. Él nunca dijo que yo soy Dios, que no lo dijo. Juan 8:58. Él dijo, antes que Abraham fuese preexistencia, yo soy. La traducción griega dice, ego, yo, ime, soy. Una palabra que en la Septuaginta, que era la traducción que existía en aquel entonces, fue con la que se tradujo la parte del nombre de Dios, yo soy. Ego, ime. Y ellos entendieron claramente lo que Él quiso decir, porque ellos cogieron piedra y dijeron, tú te haces Dios. Ellos entendieron.
la claridad de lo que Cristo dijo. Los líderes religiosos entendieron en aquel tiempo y la gente en este tiempo no entiende. Amados hermanos, son cosas que tenemos que estudiar. Cristo no solo creó todas las cosas, sino que también sostiene el cosmos entero. Y cuando digo cosmos, es la palabra griega que se traduce en nuestro español como mundo. Y hace referencia a todo el universo material. El cosmos. Cristo lo sostiene. Sustenta el orden del universo. Cristo mantiene todo unido. Las partículas atómicas, los electrones y los protones y los neutrones, las moléculas, los sistemas, todo lo que se mueve en tu cuerpo, todos tus sistemas, todo. El funcionamiento de todas las cosas. Él las sostiene, Él las mantiene unidas. Te pregunto, ¿este conocimiento te infunde esperanza? Mire, amado, si Él sostiene el universo, sin duda puede sostener nuestras vidas como cristianos. Y eso a mí me da paz y mucha esperanza. Si Él lo sostiene todo, yo soy parte de ese todo. Él me sostiene a mí. Me mantendrá unido y en mis cabales. Me llamará así y cumplirá todo lo que ha prometido. Yo creo la palabra que dice, aunque la visión tardare, espéralo porque vendrá y no tardará. Y el justo por la fe vivirá. ¿Crees esto, hermano? ¿Lo crees? Siempre que nos vemos tentados en abandonar toda esperanza, o sentir pena por cosas que no podemos evitar, o desmoronarnos como si el mundo se saliera de control, deberíamos recordar que Dios es Dios y nosotros no. A veces hablamos sin esperanza de las situaciones de la vida y parece como si Dios hubiese muerto. Como si Dios no existiese. Muchas veces nosotros hablamos como que no creemos en esta verdad de que Él mantiene todo unido. Y nos desmoronamos. ¿Por qué nos desmoronamos? Porque creemos informativamente, intelectualmente, pero se nos ha olvidado creer experiencialmente, que lo que Dios te ha enseñado en su palabra baje al corazón y afecte todo tu ánimo y tu voluntad para caminar. Eso es la verdadera fe. Es una fe que actúa en tu mente, baja a tu espíritu, produce cambios y da vida, es dinámica y te lleva a moverte. La verdadera fe es activa, te mueve. Es que cuando Dios actúa, se mueven las cosas. Se mueven las aguas en este lugar. ¿Tú crees eso? Tenemos que empezar a creer que Dios
moverá sus aguas. Y nosotros no estaremos esperando ángeles, sino que esperamos la voz cuando es hablada sobre nuestras vidas. Porque su voz nos levantará, nos restaurará, nos llenará de poder. Amén. Jesús sostiene todas las cosas por el poder de su persona. La Biblia le llama en Juan 1:1 el Logos. La palabra Logos significa palabra. Nuestras versiones la traducen como el verbo, que es la acción en la oración, la parte más importante de la oración. Pero Cristo es el Logos, la palabra de Dios. Él es la palabra. Y Él sostiene todas las cosas ¿con qué? Con la palabra de su poder. Ahora mismo estoy citando exactamente lo que dicen las Escrituras. Él sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. La Biblia dice que Él es la imagen perfecta del Dios invisible. ¿No fue lo que leímos? Cuando usted lo busca ahí en el 15. Él es la imagen del Dios invisible. Y en hebreo dicen que es la imagen perfecta. El único que gobierna con sabiduría sobre la creación. Él es el único que se relaciona a la perfección con Dios porque Él es Dios. Él es una de las personas de la Trinidad. Pero también es el único que se relaciona a la perfección con el hombre porque Él es hombre. Y mediante su obra, Él ganó nuestro descanso eterno. Él lo ganó. Usted no tiene que trabajar por ello. Está gano, está pago, tetelestai. Está consumado, como dice el texto sagrado. Mediante el Hijo, para el Hijo y por el Hijo existen todas las cosas y son sustentadas. A través de Jesús, todas las cosas fueron creadas. A través de Jesús, todas las cosas se mantienen unidas. Y todo existe para la gloria de Jesús. Porque el Padre quiso que al Hijo le fuese dada toda la gloria. Y cuando Cristo intercedió, Padre, yo quiero que los que tú me diste estén conmigo para que ellos vean mi gloria que yo tenía contigo antes de crear el cosmos, el mundo, es la palabra. El universo material, antes de crear el universo material, yo quiero que ellos vean mi gloria. Qué maravilla, ¿no? I want to see it. Tú quieres ver la gloria de Dios. Sin ojos nublados, sino con ojos transformados, preparados para estar con Él para siempre. ¿No era acaso la oración de Moisés? ¿No fue acaso la oración de Job? Yo mismo le veré y no otro. ¿No fue lo que enseñó el salmista? Ver al rey en su hermosura. Ver al rey en su hermosura. Contemplar su majestad. Como dice el cántico. Y el resplandor de su gloria. Mientras se derrama su amor y su poder, y mientras la multitud y yo junto a ella cantamos santo, santo.
La repercusión más básica que esta verdad tiene para nosotros es que, al igual que todo lo demás de la creación, nosotros existimos a través de Jesús y para Jesús. Si la creación es por Él y para Él, y usted es parte de la creación, usted y yo existimos por Él y para Él. Por eso es pecado vivir para mí. Por eso es que nos hemos desviado de la senda trazada, que es vivir para el Hijo. Porque para mí el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. Entonces, si esto es así, sería un error espantoso leer la historia de la Biblia como si nosotros fuéramos los personajes principales. Muchas veces la cristiandad lee mal las escrituras porque comienzan mal. Piensan que esto se trata de ellos, como si ellos fueran los protagonistas de sus vidas. Aquí hay un solo protagonista, y ni tú ni yo somos Él. Y la Biblia nos dice quién es el protagonista desde Génesis 1. En el principio, Dios. No lo dice. En el principio, Dios. Así que nosotros no somos. ¿Qué somos entonces? Somos actores de reparto. Pero a nosotros no nos gusta eso. ¿Sabe por qué? Porque el ser humano es arrogante. Tú vas a la gente, ve gente en la iglesia. La gente va a la iglesia ahora para que el supuesto profeta le diga lo que Dios tiene para él. No, que Dios te va a hacer esto, que Dios te va a hacer lo otro. Y tú ves que las iglesias se llenan de eso. Eso es un falso evangelio. Que Dios tiene planes para tu vida. A mí me dijeron, tú vas a tener casa, vas a ser rico. Otro sinvergüenza viene y me dice, ven acá, tráeme los miembros a mi iglesia que vas a prosperar. Y ponga a tal persona en esta iglesia y que se cierre. Tremendo. Esa persona estaba ungida. Sí, estaba completamente sumergida en el demonio. Pero no en la palabra. No en lo que el Espíritu dice. La gente corre a estos lugares esperando escuchar algo bonito para ellos, como si el evangelio se tratara de ellos, como si la palabra se tratara de ellos. Eso es sutil, una sutil enseñanza, es una desviación de Dios al hombre. Eso es un evangelio antropocéntrico, centrado en el hombre, pero la palabra es centrada ¿en quién? Dios, teocéntrico. Por eso es importante que nosotros entendamos quiénes somos nosotros en esta historia. Somos actores de reparto y tan solo encontramos un verdadero significado y propósito cuando alineamos nuestras vidas con Dios para la gloria de Jesús. Nota esto, nuestro propósito en la historia es alinear nuestras vidas con Dios, no para tu propia gloria, sino para la gloria de Jesús. Pero nosotros vivimos un cristianismo centrado en cómo yo me siento, o lo que yo pienso, o lo que me hicieron. O en mí. No, es que mi autoestima. No, tú tienes demasiada estima. Si tuvieras muerta esa autoestima, estarías sirviéndole a Cristo. Pero como estás pensando en ti, eso te aleja de Cristo. Y eso es un pecado que no te permite relacionarte. Eso es un obstáculo para la vida cristiana. Pero tú lo justificas con que es que me siento. O es que yo pienso, o es que tú no sabes lo que yo he pasado, o es que tú no sabes lo que yo he vivido, o tú no sabes lo que me hicieron. Amigo que me escuchas por las redes,
Tu vida se trata de Él y no tendrás paz, ni gozo, ni alegría, ni propósito hasta que tu vida se alinee a Jesús y comiences a vivir para la gloria de Dios. Pero estas palabras la gente no lo dice en las iglesias porque se le vacían. Porque ellos hablan lo que la gente quiere escuchar, no que lo que Dios manda a hablar. Así que, repito, somos actores de reparto y tan solo encontramos un verdadero significado y propósito cuando alineamos nuestras vidas con Dios para la gloria de Jesús, en vez de intentar descubrir cómo Él encaja en nosotros. No es cómo Dios encaja en mí, no es que Dios puede hacer por mí, es cómo se alinea mi vida para que cumpla con el propósito para el cual Dios me creó. ¿Cuál es el propósito de tu vida? Él. ¿Para qué Él te creó? Para Él. Pero la gente dice, no, es que yo estoy buscando el propósito de mi vida para mí. Definitivamente has escuchado la voz de la serpiente y te ha desviado de la razón de las Escrituras. Dios. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Quiero terminar con estas afirmaciones. Así que, cuando leemos la Biblia, no deberíamos preguntarnos principalmente cómo este o aquel pasaje se relaciona conmigo y con mi historia. En cambio, debemos leer las Escrituras como la revelación de Dios para que podamos conocerlo a Él y conocer a su Hijo. Nota, ¿para qué lees la Biblia? ¿Para ver cómo Dios encaja en tu vida o para conocerlo a Él y conocerle a su Hijo? ¿Qué dijo Jesús? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo, Jesucristo, a quien enviaste. ¿No es lo que dice también el Antiguo Testamento? El que se alabe, alábase, ¿en qué? En conocerme. ¿Ve cómo se interpreta las Escrituras según el corazón de Dios? No lo digo yo. Cheo Feliciano. No lo digo yo. Lo dice Él. En consecuencia, cuando comenzamos a interpretar la Escritura como Él manda, comenzando con Él, por medio de Él y para Él, pasamos de preguntar qué dicen estos versículos sobre mí y mi vida, a preguntar qué afirma el pasaje sobre Dios y su historia, y después ver cómo tú y yo encajamos en ese relato, en la historia de Dios. Jesús es el personaje principal de las Escrituras. Jesús es el centro de la historia. Todo gira alrededor de Jesús. El centro de todo es Jesús. El centro de todo es Jesús. El centro de todo es Jesús. Y quiero terminar con estas preguntas para que te las lleves a tu casa, y amigo que me escuchas por las redes o que me escucharás, para que te hagas estas preguntas. ¿Cómo cambia o cambiará tu manera de abordar la Biblia al entender que toda la Escritura es la historia de Jesús? ¿Cómo cambia o cambiará toda tu vida al entender que toda la Escritura es la historia de Jesús? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta que quiero que te lleves y analices y reflexiones es: ¿cuáles son algunas áreas de tu vida con las que debes luchar para recordar que es Jesús el que sostiene todas las cosas?
¿Cuáles son algunas áreas de tu vida con las que tienes que luchar para recordar que es Jesús el que sostiene todas las cosas? Que Dios nos ayude a entender su palabra. Soberano Dios, te bendecimos y te glorificamos. Cuán bueno eres. Cuán infinito eres, oh Dios. Los cielos y la tierra cuentan tu gloria. Todo se trata de ti, de tus pensamientos, tus propósitos y tus caminos. Acate toda raza tus deseos soberanos. Y todos nosotros busquemos ansiosos en tu nombre la eterna salvación. Para nosotros y en nuestra manera de ver las cosas, nuestras vidas transcurren por sendas variables. Y muchas veces nos envolvemos en afanes mezquinos. Pero tu palabra dice que es tu consejo eterno el que guía nuestros destinos. Tus decretos preciosos, sagrados e inmutables. Bendito seas tú, oh Dios, y alabado sea el Dios de nuestra salvación. Por Jesús oramos. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Salúdense en el amor de Jesucristo.